Vamos a leer en el día de hoy del libro de Samuel, segunda de Samuel, del capítulo 24 y pasando del versículo 10. Del capítulo 24, versículo 10, empezamos la lectura de segunda de Samuel en el día de hoy. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra del Señor al profeta Gad, vidente, a David, diciendo: ve a David, y así ha dicho el Señor: tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que la haga. Pero vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyes 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, porque su misericordia son muchas más, no caiga yo en manos de hombres. El Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruir, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jezreel. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a su siervo que venía hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, al fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que viene le pareciere. He aquí bueyes para holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Señor tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrece el Señor a mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar al Señor. Sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y el Señor oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Amén. Dos personajes ante Dios
la presencia de importantes sucesos. David, un hombre que toma en cuenta desde un principio programado para que lo tome como un rey en el reinado de Dios en la tierra donde había comenzado David. Se tomó con Jesucristo de reyes y lo tomó en cuenta para una importante característica que había que David en su corazón, como nos dice la palabra: por siempre tengan cuidado, porque tienen que cuidarse su corazón, porque vienen muchos pecados, porque va a venir mucho en tu vida esos problemas. Y ese corazón de David lo tomó en cuenta Dios. Es el único que conoce, él conoce el corazón del hombre y qué es lo que quieren los hombres y qué es lo que pueden hacer. Y la confesión es del corazón de David, era ante Dios el corazón. Consiguió David, consiguió ese corazón que tenía. Todo era individual, ese un hombre, era un hombre, toda esa confesión de su corazón se lo andaba al corazón de Dios. Lo que quería Dios lo hacía David, lo que quería David lo quería Dios también. Y Dios tomó en cuenta todo lo que quería David hacer, quería lo que quería indicar, y tomó, siempre lo hacía, siempre le aconsejaba hacer lo que quería hacer. Entonces venían los problemas, conseguir todo ese lo que venía ante Dios para que haga una gran cosa, el Señor, el reinado en la tierra. Había una parcial que no era conocido, y ese había conocido antes a esa persona, y ahí Dios había tomado en cuenta a esa persona para indicarle al profeta Gad todo lo que él indicaba en su corazón. Y a esa segunda persona, y a David también, y le indicó lo que iba a hacer ante su pueblo de Israel. Y le indicó todo, la herencia de toda esa parte que toma, que todo ese relazo en su perímetro que había, hacía para todo lo que quería hacer. ¿Cuál era lo importante? Esa herencia que iba a recibir, porque Dios sabe, porque Él lo indicaba a esa persona, porque conocía su corazón, esa herencia que era individual, característica, ese pueblo, esa tierra donde estaba Dios en 1912 antes de Cristo, cuando Abraham había hecho con Abraham el nacimiento, Isaac, de toda la época, toda esa prueba que le hizo a Abraham: toma a tu hija, le indicaba, porque yo te lo regalé, y mata en la parte alta, en la piedra donde iba a tener, lo va a colocar en ese perímetro donde estaba, en esa tierra, le dio, después de 500 años, en los años 1400, toda esa herencia que había recibido de la parte con Gad. Muy importante, en un año, después de 900 años, el año 1200 antes de Cristo, todo lo que venía acá, toda esa tierra, todo lo que hizo en esa época para que hiciera Abraham y naciera Isaac en esa época, en esa tierra, después de 900 años, había conocido y había programado desde un comienzo para que le diera a Gad, que Dios le había, porque de un comienzo había conocido para que haga una cosa a ese pueblo recto, como el pueblo de Salomón, individual pueblo, que le hizo ante todo eso, ante los hombres,
con todas las bendiciones que le había hecho antes al viejo pueblo de Israel. Ese pueblo, a ese pueblo que le hacía todo de Aburná, todo lo indicaba sobre Aburná. Y le decía a Araúna, porque era que no lo conocían de ese pueblo de Israel. Tenía un corazón como parecido al corazón de David. En final, como lo vamos a ver en la historia esta, todo lo que está escrito en ese pueblo de Israel, como rey, como era el pueblo de Israel en esa Aranaura, y recibió esa, era en contra de lo de decir, en contra de la palabra del rey David, porque era lo que quería Dios que se hiciera. Todo comenzó en ese momento, porque todo eso es lo que indicó el pueblo de Israel, indicaba, y le indicó y le dijo, le hizo prueba que tú hicieras y tuviera la estadística del pueblo de Israel, y se puede indicar porque esa palabra que indicaba ese pueblo es que no estaba en contra, no es todo ese pueblo, es lo que indica antes, es a Dios, y no le pertenece a David solamente, pero David dio una orden y Dios lo dejó que lo hiciera, para que hiciera ese censo que había hecho, y quería que conseguir esos dos hombres, Araúna y David, se consideraban, pero es como pensaba, y tenía su corazón como pensaba el corazón de David. Araúna, y estaba haciendo en contra, entonces, porque era todo lo que le indicaba el rey que hiciera, donde habían 800, ese pueblo de Israel, y esos 500,000 hombres que había, que todo le había contado a ese pueblo de Israel. Ese pueblo vino en arrepentimiento, lo que había hecho David, había entendido el error que había hecho, el pecado que había hecho David, ese censo, y se arrepintió y oró ante el Señor para que le quitara ese pecado dentro de su corazón, porque si ese pecado que en su corazón le quedaba, y iba a haber la continuidad, la destrucción total de él. Viene David, entonces vuelvo a repetir, es un hombre con el corazón de Dios, debe de ser libre de toda situación, dificultad y errores que cometía sin saber. Vino este menor, que era lo que la prueba que dio, que había situación desde ese comienzo. Cuando esa confesión vino todo ante la respuesta de Dios que le vino. Después viene la respuesta cuando te arrepientes, nada más. Cuando de una forma de bendición, como y se haga lo que quiero que lo haga en nombre de Dios. Como repito, todo lo que tú hagas, que todos tus errores que hagas, tienes todos tus pecados, no los escondas, porque va a haber situaciones en la continuidad de tu vida. Llévalo solamente a Dios, ante Dios y Cristo, al Señor. Voy a confesar mis pecados en el día de hoy, lo que he cometido, todos mis errores, dice la palabra de Dios. Cuando el hombre, cuando se confiesa todo, Dios le responde. ¿Y cómo? Con su palabra, con sus palabras proféticas, y le respondió, le mandó el profeta Gad ante David con hubo tres respuestas que escogería en la dificultad con el corazón. Vas a tomar una de ellas, va a quererlo,
es un mensaje que nos está mandando, porque es tenebroso, es peligroso, porque te piden y te lo voy a dar, le dice la palabra. ¿Cuál es lo malo que sucede? Señor, regálame como tu corazón es, regálame ese corazón tuyo hacia mí. Y Dios escucha, les da la respuesta y lo regala. Podemos decir otra cosa más en el día de hoy. Señor, regálame un corazón como el corazón de Cristo. Regálame un reinado en verdadero corazón, como el corazón de Cristo, con grandeza, reinado con grandeza, y además con esa grandeza de ese reinado que pueda hacer que pueda hacer lo que quiera que haga Dios, y esa grandeza tengo ese orar finales que para los demás, y ellos también que hagan todo lo que puede hacer, lo que indica Dios que se haga, que hago orar mi hijo, mis hermanos, las dificultades de los hermanos, para que escuchen la oración y le cambie su corazón, para que le vean como ese corazón que está pretendiendo que se le como el corazón de Cristo. Esas son las cosas fáciles, porque está escrito, y eso lo dice la palabra. Pidan y se te va a dar. En el mensaje pidamos que nos regale Dios ese corazón, como el corazón de Cristo, con esas características de ser fuerte, con esa grandeza, es el grandez que es, y ante ese corazón de Dios que lo tiene Cristo totalmente. Le regaló, le dio tres cosas que tomar en cuenta para que te dé la salvación de esos pecados. No existía en esa época la sangre de Cristo para que nos limpie esos pecados, y tenía que arrepentirse de esas dificultades en el Viejo Testamento. ¿Quieres 7 años de hambre a tu pueblo, o 3 meses que te persigan tus enemigos, o 3 días totalmente a tu tierra que caiga? Tú vas a ver qué cosa va lo que tiene, qué es lo que responde, y por qué lo respondió, por qué tú tomó esa decisión, cómo tomó esa respuesta, qué hizo que él tomara esa respuesta, cuál es lo más difícil. Y confesión, no, todas son difíciles, pero lo pensó como el hombre. Él estaba pensando con lo que quiera que haga Dios. Y eso no, cuando es su corazón, como es el mismo corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y piensa, ¿qué pensó David hacer? ¿Qué es lo que quisiera que pensara? Y digamos, no quiero que caiga en manos de hombres, porque los hombres son malos, pero ante toda mi dificultad, prefiero que caiga en manos de Dios, porque la misericordia de Dios es más grande. Eso es lo que es importante, lo que nos interesa, y que hizo David, que tomó esa decisión, porque sí lo quiso Dios, y esa decisión, como era el corazón de Dios en ese momento. Y ahí Dios empezó la dificultad. Para 3 días, totalmente, murieron 70,000 hombres, con todo lo que había hecho el ángel en contra de ese pueblo de Jerusalén. Y ahí donde llegaron hasta Jerusalén, todo lo que había programado, como una cosa, hermanos queridos, porque Dios tiene un programa, tiene un esquema para ti, y Dios tenía buena orientación ante ti, orientación, buenos esquemas tiene para ti, para que se limpie, para todo eso limpio de lo que haga Dios, con toda esa dificultad, con una manera de bendición. Pides
con ese corazón, como el corazón de Dios, hasta que tú quieras, para que tú consideres que lo que quieras que Dios haga. Y cuando se encontraron en Jerusalén, se arrepintieron y le dijo, basta ahora, y bastante, como sucede, estas ante dos, ¿cómo lo puedo decir? Como el corazón, el mismo corazón de David y el mismo corazón con el corazón de Dios, igual. Se arrepintió Dios de Israel. Y en ese momento David también, a todos esos hermanos que estaban se arrepintieron. Y Dios tomó la decisión de terminar esa dificultad y pidiendo oración que parara esa crisis. Señor, yo soy que tiene esas ovejas que han pecado, no soy yo el problema. Buen mensaje hizo en ese momento. Entonces le responde ante la oración de David con el profeta Gad, al lado de Aurán, donde Dios quería llevarlo, para que se encontrara el rey de Israel con el siervo que he tomado en cuenta a Urana con su corazón, el corazón de Arauna. Y vuelvo a repetir, como tomó en cuenta a los 17 años tomó Dios, que era con el corazón de David, como lo tomó, y lo que haga, lo que quiera que Dios haga, y tomó a Arauna, porque le vio un corazón de igual manera que le hiciera todos los favores que tiene. Y eso lo hizo ese programa y esa herencia que le dejó. Y puedo hacer un paréntesis, como me lo indicó Dios a todos nosotros. No ha dado herencia organizada, porque todos somos hijos de Dios. Todos los que han recibido a Cristo, en que Dios le dio grandeza, que no diga que eso son hijos de Dios, podemos decir, todos, hijos de Bertiel significa, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo también. ¿Y eso qué significa? Vamos a estar con Cristo en la vida eterna, en ese reino. ¿Entiendes? ¿Sabes cuál es la herencia de Arauna? ¿Entiendes? ¿Cuál es la herencia? La tuya. Tú entiendes la herencia que cada uno a recibir para que esté en ese reinado por la vida eterna con Cristo. Esa herencia de Arauna, cómo la hace, cómo trabaja, cómo se trabaja, que te dio a ti, cómo lo vas a hacer. Entonces el mensaje de David, cierro el paréntesis, subió, confirmó, según había hablado al Señor, y hará una sin segunda, en su segunda, subió, como dijo el Señor, desde lejos ve a Arauna, y David ve desde lejos a David, y le dice, ¿por qué el rey a su siervo que venía hacia él? Porque viene mi señor a su siervo. Y David respondió, para comprar a ti, a fin edificar un altar del Señor, para hacerse la mortandad del pueblo. Y Arauna, cuando le dijo, le indicó distinto en contra de toda la herencia, porque le en contra de la ley de Dios, pero como es un sencillo
porque el corazón, igual que el corazón de David, Arauna, ninguna diferencia lo que en contra de David, y toma lo que quiere que aquí hiciera, que lo que quiere, no, y Arauna no sabe lo que ve lo que ve por delante es al rey David, y le indica qué quiere que haga. Y entonces Arauna adentro toma en cuenta lo que quiere que a su corazón, como es el mismo corazón de David, toma, y no es nada más eso, y tomas los bueyes para los cautos, y los trillos y los yugos, y lo de los bueyes para la leña, porque todo eso es lo que toma, porque todo esto es lo que te estoy ofreciendo. Ningún distanciamiento, porque es lo que quiere antes, porque el corazón de Araúna es el mismo que el corazón de David. Por eso que tú lo tomas en cuenta, Dios, porque se lo hizo, esa herencia que le hizo, que le hiciera a él, para esa prueba, no es de suerte, todo lo que había tomado en cuenta, ese programado, que se llene total, que se haga su obra y se construya en ese pueblo, se eleva al pueblo de Salomón también que estaba ahí, el pueblo de Israel. Pero David, que es el rey, como es nuestro Cristo, es nuestro rey, no toma ante él como le toma a él, como es el corazón, y mismo no lo quería tomar como regalo, ninguno, como le está indicando ante el rey, no es, si no va a ser nada regalado, nada, lo que vaya con todo tu corazón. Le hizo, no lo va a llevar, se te va a pagar igual todo ese valor que vale y mucho más. Todo entonces David compró la era y los bueyes por 55 de plata por toda la tierra, todo 50 ciclos de plata se los dio. Y Araúna no tiene ningún contratiempo, no lo hizo para tomar todo lo que estaba ahí, porque vino sin ninguna, todo lo que le indicó lo llevó, porque el corazón del Señor, como hoy en día venimos para tomar ante Dios, porque venimos todo el mensaje, no vamos a tomar nada más otra cosa, no es nada más, no es que venimos a Dios para tomar, llevamos a Dios para que lo adoremos, porque lo amamos y le damos a dar. Cuando cree y eleva, cuando tú tienes un hijo y le das crecimiento, no va a tomar, lo va con una manera que vas creciendo al ser, porque lo amas. Eso quiere decir, es el corazón de Dios, porque quiere a Dios, porque Dios te quiere a ti, como Dios te ama, que David ama también a Dios. Esa manera, ese corazón de David, porque lo respeta, lo escucha de verdad, y porque lo ama. Y eso va a decir David. Y por eso David ama a Araúna, porque le da, y Dios toma la decisión para que le dé la bendición. Cuando le das a Cristo porque lo amas, te va a dar bendición porque Él también te ama. No es todo mal que yo te voy a dar, porque si no te voy a dar. No es cosa de la relación con Cristo. La relación con Cristo es una relación de amor. Y ese amor es muy importante, es bastante grande, de alguna manera, y no es una en contra, le va a decir toda esa cosa que va a decir, ese amor porque te va a dar con grandeza,
La pregunta es, ¿qué hizo al hijo de quiere que tomar en cuenta? Como le dijo a Simón, quiere venir, no, me amas, como le dijo Cristo a Simón. Cosas más, y decimos el hijo de Jonás, le dijo, yo te amo, Cristo. Y le vuelve a repetir, Cristo, ¿por qué? Dice, como dice, porque lo vamos a estar repitiendo, y vuelvo a repetir de segunda vez la pregunta, para que levante su corazón, porque su corazón, porque tengan cuidado y que escucha las palabras de Cristo y levantaron, y ante él porque le ha levantado el corazón el Simón, el hijo de Jonás, como a ti te está escuchando a ti, porque hoy en día tu corazón no está abriendo a Cristo. Te preguntan, ¿me amas? Apolos, más grande que a todos. Tú dices sí, y no te paras. Quieres en verdad que le quiere mucho más, que toma en tu que vea tú, me amas de verdad. Tú lo sabes que yo te amo, Señor. No hay nada más falta eso. Tiene que verdad, le vuelve a tercera pregunta y le pregunta, ¿me amas? Hicimos de hijo de y transforma. Decimos de hijo se llama Pedro. Y ahí en adelante tú vas a ser la iglesia, de ahí la va a ser la piedra de la iglesia Pedro. Ahora, en verdad, las 3 veces Cristo le preguntó con todo el amor, con todo el alma, le preguntó, con toda su fuerza. Tú lo puedes decir ahora, tú tienes que seguirme. Pedro, sin ninguna segunda palabra, tomó esa decisión, tomó en cuenta para llevar detrás de Cristo. Y Cristo le dijo, lo bendijo. Y como que decimos, que significa, lo convirtió Pedro, que indica que es pie, el primer apóstol es él, como la confesión que indica que Cristo hace la obra a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento Simón, hijo de Jonás, se transformó para que ese corazón, como el corazón de Cristo, y eso sucedió, se indicó porque lo ama, porque es en verdad que creerlo, porque lo llenó su corazón con amor. No es nada más lo que tú quieras corriendo, que lo que queramos, todo lo que quiere Dios, que te llene tu Padre, que te llene tu corazón con el Espíritu, con amor para aquel que en verdad te ama. Y murió por ti, por Jesucristo murió en nuestro Señor. Amén.